Nyeba kunle namdol shin yende gunge gemba semje gunge nyen jiko tamje gemba gujan se ome jenge nge podane dusum sange gunge ngo ransum chogo ngosum den jembe sawe la me shabla so wande dambichu nyamsulembe kulon sango ni jungi sambatang jangi ke sambante be koni dambichu sambashu La excelente motivación para practicar el Dharma, el sagrado Dharma, consiste tanto en la renuncia como en la bodhicitta. Con esto en mente, con esta motivación, habiendo generado esta motivación, escuchemos esta sesión de Dharma. lamji rimbe nangni nganzu shiba lamdi nyamsu lensu matulwa asni ande shibe kabre Nos encontramos discutiendo las etapas del sendero, el proceso que involucra progresar en el sendero, y hablamos de 4 puntos. El primero es cómo lo logramos sin ningún error, ¿no? ¿Cómo podemos atravesar estas etapas de manera inequívoca? nadela teni chedang lam kin domshi tang teni lam korangi nyamsu lembe rimbasini ni yebe nangni takasang chedang lam kin domshi di teni jangshi jangja chongche dang jangde namba shiki koni teni nganzu lodin jangu gore sayadi shu simbare teni tering da nipa teni tende ke lam korang nyamsu lembe rimba ngoy di kandire sene da teni ma songyong gore. En general, cuando hablamos del sendero, del proceso o el progreso que se hace en el sendero, hemos hablado de un sistema. ¿O cuál es el sistema del sendero? ¿Cuál es la base? Hablamos de una base de purificación, un medio para purificar, aquello que se purifica y cuál es el resultado de la purificación. Explicamos, digamos, se explicó esto de manera muy amplia en sesiones previas. Y ahora, habiendo explicado esto, vayamos al punto principal de la práctica. ¿Cómo se practican estas etapas del sendero? ¿Cuál es la práctica principal? Tandela teni shila dodo chopa tawe ting dela mayin kyongwa gombe ne gomten kula zajung chope chung tagum chope ting da tembar sho sani da lam nyamsu len sudu lembe rimbate la teni tawa gomba chopa sumgi kone teni lam ki rimbate doku go re sani sumbare dela teni tangbo dorten teni re shindu ma kebar shi yungo re tati tsatsik di dorten be tsatsik re
Esto se discute en el siguiente verso de la plegaria de aspiración de Mahamudra, que dice, eliminando malentendidos respecto al fundamento, trae seguridad respecto a la perspectiva. Bueno, sí, sostener esa perspectiva sin distracciones es la clave de la meditación. Y entrenarse en todas las facetas de la meditación es la acción suprema, que posea la confianza en la perspectiva, la meditación y la conducta. Esto habla de la práctica, de las etapas de cómo se progresa en el sendero. Y consiste en estos 3 puntos, que es la perspectiva, la meditación y la conducta. Caleb está hablando de cómo en inglés decían acción, pero para él también lo traduciría como conducta. Al atravesar estos 3 puntos, estos 3 puntos condensan la práctica de cómo progresar en el sendero. Es un resumen. Es una introducción muy breve, digamos, a estos 3 puntos, como se explican en este verso. Nandordina lam nyamsu lensetu tawa tang komba choba sumji koni lam nyamsu lenkuko resini sumpare. Cuando hablamos de la práctica del sendero, es a través de estos 3, la perspectiva, la meditación y la conducta, que practicamos el sendero. Yamen lam thamji de su dordu shaba nandine tagom chusum de nala sun dordu yongore estende yanko alen chokore. Y podemos decir que estos 3 resumen todos los senderos, todas las maneras de practicar, todos los distintos vehículos se resumen en estos 3 puntos. Ya están contenidos en estos 3 puntos. Tachidang chajin malam ki shungdi dosu yapo jini subject dan dane lobchon chana lilabu yore penna danda di tsikje chidwa tsikje digi tsigang re re ki dunda re re tungu gara teni yangger ni tsikje ongma tsigang dangbo ki deshe di tsigang re re ki yangger deshe di teni gebar sheba diyan tsigang jima jima ka ten yungu tawa dosu to gore tsikje jima jima ki La plegaria de aspiración de Mahamudra podemos entenderla de manera más fácil si la estudiamos con la ayuda de un índice, digamos, ¿no? Si entendemos cuáles son las distintas partes de esta plegaria, vamos a entender más fácilmente qué nos está tratando de transmitir. Por ejemplo, muchos de los versos que dijimos al inicio de la plegaria resumen la práctica principal. Pero cada línea, cada verso contiene un punto importante. Cada uno de estos versos, cada una de estas líneas es una enseñanza. Y cada una de estas enseñanzas se refleja o se explica después en los versos posteriores. Así que cada una de las líneas de este verso se explica de manera más detallada cuando progresamos. Tindi tsikje ngama dan chima din su kim pala delba chora nga ju delba serwa flow do pe yapare do somotamai. La plegaria de aspiración de Mahamudra fluye
digamos de esta manera. Entre los versos tenemos explicaciones que nos informan a más detalle, ¿no?, la enseñanza de esta plegaria. 라서 다 디기 가리템 바리스나 시강 당부 디기 실란조도 쳐봐 따위 땡세 디기 따와템 바래 데라 마인 경와세 디기 곰바템 바래 아니 시강 숨바 디기 쳐바템 바라 시강 레레기 되니 돈다 레레템 바래. Por ejemplo, este verso ¿qué nos enseña? La primera línea dice: eliminar dudas respecto al fundamento trae seguridad a la perspectiva. Después, sostener esta perspectiva sin distracciones es la clave de la meditación, ¿no? Entonces, la primera línea habla de la perspectiva, la segunda de la meditación y la tercera acerca de la conducta. 단대양 지당 다금 주스물라 디시캡당 망보 예비라네 단다 디갑술라다 코랑기 ngoam 친이라고 시tembe 토네 아니 마송샤 바래. Hay tanto que podemos decir respecto a estos tres puntos: la perspectiva, la meditación y la conducta. Pero aquí, digamos, están las definiciones de cada uno de estos tres puntos. 다 시간 당부디 가르템 바래세나 따와세디 간지질 세게요래세나 되니 시네룩 게 단다가스바 시네룩스리 딱 가장 아주 장시세셔와 단다 아주 차진 값을 딜라고고 거다 아주 우마다와 있는데 시네룩스리 디니 숨줄로 지당고 거와 이나 가스바바데다 시기 네룩 장시 심니 살동 숭주 임발라 되니 다스스 룽당 리바당 뇽와당 두주망보 주레레 땅용도 삼았다 오늘 다니 셈기 네룩디 살동 숭주 대가랑 레도 뭐도 딜라 로사멘도 삼베게 되니 도바 태숨 탐제단 드베긴 도도 쮸베기 네셰지 깨송바이나 딜라 가르세거스나 따와세거레 숨바레. La primera línea habla acerca de la perspectiva. Dice: eliminar dudas respecto al fundamento trae seguridad a la perspectiva. Seguridad o confianza. Este fundamento se refiere a la naturaleza, la manera en la cual las cosas son, es la realidad misma. Y esto también hace referencia a lo que hablamos antes de la base de la purificación. El fundamento es la base de la purificación, la naturaleza de la mente. Ese es el fundamento. Entonces estamos hablando de que tenemos que tener la perspectiva del fundamento. Esto se habla en el contexto del Mahamudra. En el contexto de la Madhyamaka se le conoce como la unión de las dos verdades. Esencialmente, de lo que estamos hablando aquí es este fundamento, la naturaleza de la realidad misma. Esta es la naturaleza de la mente, que, como se dice en el verso séptimo, es la unión, la luminosidad y la vacuidad en unión. Cuando llegamos a este punto de la base de la naturaleza de la mente, hay tantos razonamientos, hay tantas citas de las escrituras, tantas descripciones experienciales de qué quiere decir esto. Pero la definición del fundamento es cuando tenemos completa confianza en lo que es, cuando tenemos seguridad de cuál es la naturaleza de la mente, esta vacuidad y luminosidad indivisibles, esta confianza que dice, no hay otra cosa que esto, tiene que ser esto. ¿Y qué significa? Que eliminamos todas las dudas de a qué nos referimos, con qué es el fundamento. Aquí hablamos de seguridad, ¿no? Tenemos certeza.
Y a esto le llamamos, ¿no? Confiar en la perspectiva. 너드나 따왔어야지. 단다 값을 봐봐 알아서 자기 전부 값을 따왔어야지. 스스로기 셈라 따제 땅이 삼아더니 딩어버디 사동송주 임발라 니시 쌍마치 이용 거라 봐. 언델라더니 자진 게 따왔어요. 그래. 스는 송말해. Para aclarar esto, de acuerdo a la tradición del Mahamudra en la cual estamos hablando en este contexto, la perspectiva es observar nuestra propia mente. Investigamos qué es la naturaleza de esta mente. Y cuando vemos su esencia, cuando la percibimos, ¿cuál es la naturaleza de esta mente? Nos damos cuenta que es la unión de la luminosidad y la vacuidad. Esto genera certeza. Esto trae certeza respecto al significado, ¿no? ¿Qué es este fundamento? ¿Cuál es esta base? A eso le llamamos confiar en la perspectiva. 다디 따와들라 ngaransu gowe tawa 용초 그래. 용we tawa 용초 그래. 또we tawa 용초 그래 봐. Podemos hablar de la perspectiva como un entendimiento intelectual. Después podemos tener una perspectiva experiencial. Podemos tener una experiencia directa de cuál es esta perspectiva. Y después esto idealmente evoluciona en una realización completa, ¿no? Podemos entender estos 3 pasos, digamos. ngaransu chashanada gowe tawa de piche yosigre 봐. 이내다 용we tawa 당 또we tawa 세디 gomgyamne kala kansam chini mato lamsan kigeyo mare. 이내한다 gowe tawa tini gochukne tini 타마 랩사디 또be tawa 랩고 그래. 딘도 tawa 칭이 바디 또be tawa도 차대고 그래. Probablemente podamos decir que la mayoría de nosotros tenemos un entendimiento conceptual acerca de la perspectiva. Y este es nuestro punto de partida, este entendimiento conceptual. Y a través de la meditación es que tenemos una relación más experiencial con él, hasta que en última instancia tenemos realización. Y esto requiere meditación, no es algo que sucede de manera inmediata. Necesitamos cultivarnos, familiarizarnos con él por un tiempo, ¿no? Nuestro punto de partida es este entendimiento conceptual, pero en última instancia necesitamos obtener realización, estabilizar esta realización de la perspectiva tal cual es. La realización es la perspectiva genuina, de hecho, y esta solo la obtenemos después de este proceso de meditación, de familiarización. 다드니 니바디 시간 니바디 가르때 말했으나 곰바스나 가르레 슬라비용도 딘데케 따위기 니시 데 아니 마행버 말락버 아니 균경웨기 차들라 가르세 그랬으나 곰바스 요래 송바래. La segunda línea dice, sostener esta perspectiva sin distracciones es la clave de la meditación. Cuando hablamos de esos 3 puntos, ¿qué quiere decir la meditación? Una vez que obtenemos certeza, esta confianza en la perspectiva, el sostenerla sin distracciones, sin perder esta confianza, sostener una continuidad en la confianza
y después de la experiencia directa. Esto es lo que quiere decir la meditación. 다 디인도 따와당 곰바세디 빼 타니부도 와 되니 배제 따와면은 곰잡기 맵에서라 보지 요래 Podemos entender que la perspectiva y la meditación de hecho son muy cercanas. Hay una relación muy estrecha, porque sin la perspectiva no hay meditación. Así que son muy cercanas. 깝도랑 안수 칙 퉁퉁 배제 땅나 뭐시에 받들라 따와슬라 균종 받들라 곰바세기도 와 다데니 원에시나 카가 말해 직발해 그 프로세스라고 디 카가 자르도 민카가 따셔 버지래도 와 된라 카 타디야 말해 Una manera de entender la diferencia entre estas dos podría ser que la perspectiva es reconocimiento y la meditación es el sostener ese reconocimiento. Así que el proceso para practicar esto puede ser distintos. Sin embargo, el significado, el sostener este reconocimiento pueden parecer los mismos. El proceso es un poco distinto de cómo obtenemos este reconocimiento y cómo sostenemos este reconocimiento, pero el significado es lo mismo. 나치당 따와당 곰바세디 냠린지 용도 안주다 따토니 곰바초로 와스네 따와 원도 돈이더니 곰바젤라샤야당 양 깝깝라 곰토니 따와초 봐스네 곰딩 올라 돈이더니 따와 젤라샤야든지 용거래 다 딘주 가와요 말해 안디 쪼고디 당기 슈바나시 따와 세디 공 고베 따와라 고초 그래 똑베 따와랑 고초 그래 와 되게 개발한 거 고비 타와든 도비 타와 Hablando de estos dos puntos, la perspectiva y la meditación, el hecho de el proceso mismo de practicar estos dos puede entenderse de dos formas. Y podemos entender, y estos dos no son contradictorios. Inicialmente, tenemos certeza en la perspectiva, no afirmamos o discriminamos, digamos, distinguimos cuál es la perspectiva correcta, ¿no? Pero también es posible que primero meditemos y después entendamos cuál es la perspectiva. Así podemos entender de lo que hablé anteriormente. Hay distintas maneras de perspectiva. Tenemos un entendimiento conceptual de la perspectiva y después tenemos una realización completa de la perspectiva. 되니 다 쩌바 다 지금 숨바디기 쩌바데 말아 쩌바세디 간데레스는 다 덴데기 따베기 타지셰비 돈다디 곰바기 곰용베 깝술라 아니 람사지 곰바디 살보당 게보당 용수조바 용거야 말해 뉴스 먹고 거라 다 뉴스디 고리 용베 깝술라 땅 안한 속에 되니 지 강달 뉴스 통동적이 나라 스스기 냠렌디 아니 지 데부 첨보지 토베 체돌라 짤멍부 장거다 알바 덴데기 때니 짤 정베긴 탑람 된줄라 가르세 거르서는 땅 아주 목된 색으로와 목된 베게 탐람 인지kel 가르세 enhance 와
뉴스 통동질은 대부 첨부지 토베가라더니 탑람 된줄을 가르쳐 그래서는 주바스니 세거. Ahora, respecto a la conducta, o como, bueno, en inglés, ¿no? Decíamos que lo tradujeron como acción en la traducción que está usando Kellogg. ¿Qué queremos decir por conducta? Primero tenemos que tener certeza en la perspectiva, después vamos a través de este proceso de familiarizarnos con la perspectiva, meditar en ella, pero inmediatamente tenemos estos tres factores de claridad, una amplitud de la perspectiva y la, ¿cómo se dice? La totalidad de la perspectiva. ¿No? Y al inicio, cuando comenzamos a meditar, ¿no? Necesitamos que nuestra perspectiva sea cada vez sea más clara, más vasta y más completa, ¿no? Hasta que se convierta en una realización de esta perspectiva. Sin embargo, lo que estamos haciendo aquí, lo que se promete es que en un muy poco tiempo podemos tener un gran resultado de este tipo de práctica. Pero para hacerlo, esto requiere entrenamiento. Y es de lo que estamos hablando aquí como la conducta. Entrenarse en todas las facetas de la meditación, ¿no? Utilizar todos estos vastos métodos, todas estas cosas que podemos hacer, si los aplicamos de manera correcta en poco tiempo, estos métodos nos llevan a la manifestación de un resultado increíble. Y esto es lo que significa la conducta. Ser capaces de hacer esto, de entrenarnos de esta manera, esa es la conducta. 단디안 빼샤나 아주 사자질은 도구고야나 따와서야 되다 도고사기 사자디 가와 임바 세부 시에바 똑바테스 메바 촉하고 바디 따바다 그래 다 곰바스디 뇌수파 곰바 잡네 아니 사자 졸라 도바더와 다 좁아서디 사자데라 도구 열대 이네양 탑시에 직된 바이나 뉴스 뉴뉴질은 교볼 랩톱에 탑시 제어와 디디니 좁아서 Por ejemplo, podemos hablar de estos tres en términos de una analogía, como el comenzar un viaje. La perspectiva es saber a dónde vamos exactamente. No tenemos ninguna duda de hacia dónde nos dirigimos, lo tenemos muy claro. ¿Cuál es nuestro destino? Eso es lo primero que tenemos que decidir, ¿no? O definir cuál es el destino de este viaje. La meditación es el proceso de hacer el viaje, digamos, como el caminar, ¿no? Para alcanzar tal destino. Sin embargo, la conducta se utiliza para acelerar este proceso. Hay distintos métodos que nos pueden ayudar a llegar más rápido a nuestro destino. Si pensamos en cómo llegamos a este destino, el medio que utilizamos, esa es la conducta. 다디인데 아주 남기 다 최냠는 제길로 좁아다면 먹보여라 봐 타니 둘로건다 깨제시다 먹보여라 좁아서디 나란쪽이 타르바토발라
독수 도고 그래 마도 탈바터발람 마치 지긴 제는 뒤 최기 줘봤으니 배진 로고요 말해. 내가 전부 다 디인디다 소속이 지 타는 둘로 건단지 최단 숨바지 공부도네야. 디 미유디 가래도 소소 삼다인데 뺏게 전부 다 기시 미율디 직딘 최계단 대대바에는 따따뒤 값수 최기 줘봤다고 통만은 되나 최기 줘봐 자기가 말아 가르치는 자기가 말해서나 곰바디 모두에를 팽기민도 와 아주 지금 사자라 도살라 만들어가지니 수가 되긴 소리가 그 말지 지긴 소리가 차성 말해 딘디 가난주기 줘봐디 따금 줘숨 난게 줘봐 차기도 차기민도 세디 탈바당 탐지 캠비게 람라 거기 똑 지기도 말지 지기도 생기 따야디 내가 전부 차대가 그래 Si traducimos esta idea de conducta y le llamamos comportamiento, por ejemplo, como nos dirigimos en la vida, las cosas que hacemos, incluso las ropas que utilizamos, la manera en la que hablamos, todos estos son parte de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Y en este contexto hablamos de practicar el Dharma y la meta es la liberación. La conducta debe de ayudarnos a obtener la liberación, ¿no? Tiene que ser un apoyo para alcanzar nuestro objetivo, nunca debe ser un obstáculo para el proceso de nuestro despertar, para nuestra posibilidad, digamos, de obtener el despertar. Si no, es un peligro. Puede poner en peligro digamos, nuestra posibilidad de obtener la meta. Por ejemplo, si utilizamos ropajes de Dharma, ¿por qué hacemos esto? Si tu objetivo, si se vuelve esto un obstáculo, si se vuelve, por ejemplo, un apego a los 8 intereses mundanos, tal vez por fuera parezca que es un practicante de Dharma, pero esto se va a volver un obstáculo. Es un obstáculo a tu sendero. Y esta no es la conducta adecuada. No es una conducta que sea conducente a nuestra liberación. No mejora nuestra práctica, sino que la bloquea. Por ejemplo, si vamos a algún lado y si alguien nos detiene, no nos permite llegar a nuestro destino, esta persona es un obstáculo, digamos, es algo que retarda nuestro llegar al objetivo. La conducta del estudio, la contemplación, la meditación que necesitamos cultivar, tenemos que investigarla. Tenemos que ser bien honestos con nosotros mismos y distinguir si todo lo que hacemos nos lleva a la liberación o nos desvía de ella. 답변은 ngaranzu 최고디 텐데시 권야디 카도 믹스에 권야디 ngaranzu라 니중 단든주 densu 제게 쳐들랑 아주도 공거여와 줘바디 따뚜베 단든주 다 되게디니 니중 공별도 와라 퉁게 맞제바체니 나결 공별도 베기 퉁게 차소나 따디 줘바 마샤바래 따금 쬐숨 난게 줘바세디 마샤바래 Por ejemplo, puedes pensar en los ropajes monásticos. Uno debe vestir los hábitos monásticos como parte de la renuncia.
Esa es la razón por la cual uno se viste de esta manera. Y esto es lo que uno hace para profundizar en la renuncia. Uno corta su cabello, uno utiliza solamente este tipo de ropaje, ¿no? Y todos estos son elementos para aumentar nuestra renuncia. Pero ¿qué pasa si causan lo opuesto? Si alguien se siente arrogante o orgulloso por utilizar estos ropajes de Dharma, en vez de, en vez de mejorar nuestra renuncia, va a causarnos orgullo y esto va a ser un obstáculo en la meditación y esto se va a volver una conducta incorrecta. 당연히 딘수 도저 가르치니 쉬고였으나 지당 아주 냠린 제베 값을라 냠린 제당디 짤둔 제당 이외 송바래 답에 냠레 첨부 요행 딘수기 되니 저바데 개첨부 말해 따와데 개첨부래 봐 따베긴 저발라 마지신슬라 그래 배낭 알아서 빼디디샤래 세르규기 찌지에나 봐 세르규리에기 찌 알케미스 꼭 차상 셀러스 유튜브가 봐 데이터 버튼 저는 따외기 찌신도다 인지 민지 쩌바 상보당 엠바당도 시라시라 따고 말에 차상 냠링이 튕겨라 람상도 두고 디디 따와게 좀 버려 당 안주 레당고 받은주 딘데요 말와 메자 가르쳐 거랬으나 쩌바니 야고 주고 거랬라 버려 그러와 쩌바 냠링 야고 제나 랑싱기 곰바데 야고 용 거랬어 디 곰바 야고 차소나 대기 튕겨라 되네 따와디 야고 용 거랬으니 용순 거래 디인디 따와니 마 냠린 제시던 쩌바니 야 냠다 아주 망쳐바 배제 야자 굽주 거고도 디 쩌바니 야도 거고도 와 디인디 아주 그 떠난제 거사 찍디 되네 쩌바라 빼디 칸데 샤요르서나 가란수 행동체나 행동들라 당부니 라와 야고 거샤나 그 바치시라요 말와 면디 랑싱기 행동 야고 용 거와 디 행동 야고 요는 디부 야고 용 거와 딘디다 가란수 레당고 마한체베기 되네 타나 지 계제시당 되니 소소기다 다 간다 네갑 가르치게나 딩간조인 가르쳐 버고 environment 속으로 들라니 지 약보지 용해디 내가 좀 보여요 정말 뒤지는 게 뒤슈고요 ¿Por qué estoy hablando de este ejemplo de manera específica? Está la práctica y la manera en la cual uno practica. Podemos tener distintos énfasis, distintos comportamientos que enfatizan distintas maneras de practicar. Por ejemplo, un gran meditador. El énfasis que hace un gran meditador es en la perspectiva. Y tal vez no enfatiza mucho su conducta. Uno parte de la perspectiva. La perspectiva es más importante y la conducta es menos importante. Se enfatiza la perspectiva. Tal como en la alquimia, uno tiene un proceso en el cual puede convertir metales mundanos en oro. Y es lo mismo con enfatizar la perspectiva. Cuando uno enfatiza la perspectiva genuina, sin importar cuál sea la conducta de manera aparente, así parezca no ser buena, desde la perspectiva del poder de la perspectiva, se convierte en algo poderoso, conducente a nuestra práctica. Es utilizar la perspectiva
para crear un ambiente armonioso para la práctica. Sin embargo, para los principiantes, el 99% de nosotros somos principiantes y nosotros necesitamos comenzar con la conducta. Necesitamos elevar nuestra conducta. Necesitamos enfatizar estos métodos que después van a repercutir en nuestro reconocimiento de la perspectiva. Por ejemplo, hay un árbol que necesita ser protegido para poder crecer y poder dar fruto. Tal vez necesitemos crear una valla alrededor del árbol para que no venga una vaca y se lo coma o yo qué sé. Cualquier cosa que pueda dañar el árbol, ¿no? Se evita, digamos, o se previene con esta cerca alrededor del árbol. Entonces la conducta, la manera en la que hablamos, lo que hacemos, todo esto se enfatiza para crear las circunstancias positivas, para que esta perspectiva surja, se vuelva más, digamos, para que se afiancen las raíces y se fortalezca esta perspectiva. Esto trae, ¿no? Circunstancias armoniosas para nuestra práctica y por eso se enfatiza. dor드나 아주 레 당고 받은 줄라 당보 쪄봐 술림디 야보메나 아니 이바 곰바띵에서는 용에 탑시 거랍니다 와 당아라도 곰 개백인 뒤스 따다지스 뒤스 따다란 갭 되네 맞으는 아주 곰 개기 거란 말아 와다곰 맞잡나 아니 따와 시랍도 용해요 말해 들어봐 뒤도 따와 곰바 쪄봐디 아주 시랍 딩전 술림 송다 지바래고 민디디스 카가라도 와 뒤도 도디나 술림 약보 송네 쪄봐디 제네 아니 띵에서는 약보 용도 와 띵에서 약보 용나 셈 템버 용나 되니 셈게 살차 따와 템바 템자야나 살보데 용으로 와 따와서에도 셈게 살차들에 띵에서는 셈게 템자들어 와 아니 줄림세나 다 덴데기 템자단 사자 용배 체들랑 아주 튕긴 약보 주로 왔들라 줄림세거로 와 따다따다 제바들 Como principiantes, nuestra conducta, que también podemos entenderla como una disciplina, esta disciplina que comenzamos a cultivar es básica, digamos. Uno comienza a meditar y a cultivar este samadhi necesario para progresar. Y en esta disciplina, ¿no? Simplemente de tener de apartar tiempo para practicar y sentarnos a practicar, eso es a lo que nos referimos con conducta también. Sin esta conducta, sin esta disciplina, no vamos a poder meditar, ¿no? No vamos a poder familiarizarnos con nada. Y si no hacemos esto, esta perspectiva, la sabiduría, no puede surgir. Y aquí estamos, ¿cómo se dice? Equiparando la perspectiva con la sabiduría. Si no tenemos la disciplina para comenzar a meditar, no podremos desarrollar esta perspectiva. Y aquí entonces ya estamos incluyendo estos tres, estamos incluyendo la conducta, la meditación y la perspectiva, siempre vienen juntas. Uno primero necesita seguir una disciplina y a través de esta disciplina es que nos podemos cultivar la meditación, el samadhi, y es a través del samadhi que podemos estabilizar a nuestras mentes, hacerlas más robustas, digamos, ¿no? Desarrollar este aspecto de estabilidad que es tan necesario, porque de él es que surge el aspecto de claridad. Y el aspecto de la claridad es lo que estamos equiparando con la sabiduría, que es la perspectiva. Todo esto es necesario para que en última instancia la perspectiva correcta, que es este aspecto de claridad, esta sabiduría, surja.
아주 출림세디 인지 민지지 돈바시와도 된데 계제 강바 말에 나랑 좀 돌드나 셈디 남명의 왕도 가와 가르 딘딘 왕도 도자시당 팀보다 남명의 왕도 마당 내려와 거파도 저지 삽삽 제바들 출림스 거주와 No tenemos que hablar de la perspectiva como algo que uno tiene. No es un voto. No es que uno al tomar un voto ya tiene disciplina. En este contexto, lo que quiere decir es que no nos distraemos. ¿Y qué significa no distraernos? Es no extraviarnos, no dejarnos llevar por las aflicciones, por nuestros apegos, por nuestras adicciones, por nuestro enojo, nuestra aversión, nuestra estupidez, nuestra ignorancia. ¿No? Porque muchas veces permitimos, ¿no? Que, ok, ¿qué es lo que evita que nos extraviemos con esto? Es el ser cuidadosos, ¿no? El ser cuidadosos de no extraviarnos. Esto también es la disciplina. 다디 인도르템 바르와 타와 고마 쳬바숨 스타디니 원에 말라디니 레레신도 게바르시 용거래 Esta es una presentación breve de lo que queremos decir con la perspectiva, la meditación y la conducta, pero en sesiones futuras vamos a explicarlo de manera más amplia, más detallada. 다디 나니 당보 따웨 조도 쳬바스 라그로와 Comenzamos con la perspectiva. La perspectiva se describe como eliminar dudas respecto al fundamento. Esto es lo que genera certeza en la perspectiva. 다디니 지당 따베 조도 쳬세디 태가는 깨제셔바이나 살동 숭죽라 조도 쳬세디 따고 태가르와 돌뒤샤바레 다 이내양 아주 검용백 값수 차상기 람상한테 검토고요 말해 그러봐 다검 마투베 온디티니 림바 신도 검메티니 숭어래 그러봐 델라티니 다 딘주 아주 왕보 라비나니 태가르 숭죽도 검토고래 되니 용자도 깨제 셰바이나니 가란주 lep사디 숭죽레데 이내야더니 도뒤 값보다 림바 신도 검니 아니 니시 기림 라티니 로와 아니 림바 신도 도고 다 딜란 남겨 가르세 그래서나 다타와디 타제 용배 값을라 되니 다 숨다오지 숨거래 나와 셈임바 타제 찍디레 니바디드니 셈 똥바임바 타제 되니 숨바디 덴데게 낭동디양 갈미 숭주임바 세그레 갑갑라 웨살레양 세그레와 덴데 타죠바딜라 가리세그레스나 타베 타제스라바레 Así que esta idea de dudas, ¿qué es la duda? O malentendidos. El cortar estos malentendidos, estas dudas respecto al fundamento, significa que eliminamos todas las dudas que podamos tener respecto a la unión de la luminosidad y la vacuidad, que es el fundamento. Cortar por completo todas estas dudas y el tener una certeza estable en la perspectiva no es algo que suceda de manera instantánea para la mayoría de nosotros, incluso cuando comenzamos a meditar. Pero es el fruto de un proceso, ¿no? Se requiere, ¿no?, distintos pasos. Primero eliminar nuestros malentendidos, luego nuestras dudas,
Y este es un proceso de familiarización que todos nosotros tenemos que atravesar de manera gradual. Sin embargo, podemos tener personas que son particularmente hábiles para desarrollar este entendimiento respecto a la unión de la luminosidad y la vacuidad, y inmediatamente pueden entender su significado. ¿Qué quiere decir indivisibilidad entre la luminosidad y la vacuidad? Pero esto no es, la mayoría de las veces no es el caso. Tenemos que avanzar paso a paso a través de los distintos aspectos. Necesitamos generar certeza de cuáles son estos de manera individual y necesitamos desarrollar esta certeza, fortalecerla, para que en última instancia llegamos a esta realización decisiva, este reconocimiento inequívoco de la perspectiva. Podemos hablar de este proceso. Tiene 3 pasos. Para llegar a un establecimiento definitivo de la perspectiva. Primero que nada, decidimos o tenemos confianza en que todas las apariencias son mentes. Ese es el primero. El segundo es que la mente misma es vacua. La mente es vacuidad. Y el tercer punto es entender qué quiere decir que estos 2 aspectos son indivisibles. Las apariencias y la vacuidad. Porque estos 2 aspectos no son contradictorios. Porque coexisten en unión. Porque son indivisibles. ¿Qué queremos decir por perspectiva en este contexto? Es entender de manera decidida, de manera inequívoca, esta unión a través de un proceso. 띵데 가장 간수 나 고당보 랑이더니 당아주 람기 림바데 차상수 dordi샤나더니 산제기 시르징게 낭라 셈라 셈마치 때 셈게랑신 버사와 세지 숭여와 대숨게 낭라더니 차상 뒤도 그래 세대다 내가디 다나 대단 지바래 셈라 세디 나와 탐제 셈라 두고여 받으러와 셈마치 때 세디 셈경어 동바인바 아니 셈게랑신 버사와 세대당 다나 숭주인 세den주 거 던다 집어자로 Mencionamos una explicación muy breve de cuáles son las etapas del sendero que les enseñó el Buda en el contexto de las enseñanzas de Parashnaparamita, y dice: respecto a la mente no hay mente, la mente es luminosidad o luz clara. Y esto refleja estos 3 pasos que he mencionado. Respecto a la mente, esta sección de la enseñanza quiere decir que las apariencias son la mente. Y cuando dice no hay mente, se refiere a que en esencia la mente es vacuidad. Y al final dice, la mente es luminosa. Y esto significa la unión de las apariencias y la vacuidad. 단델라얀데니 dordendan 기시 니여레 당모 dorden바디 쳔음 담제 셈게 남돌데 셈네 셈에 셈경어베도 동심마가 지안 나와데 레버던네 시저쳐버쇼 소에드레
Esta es la explicación breve de las enseñanzas de la Prajnaparamita. La más extendida o elaborada 디 자와 코랑라 도된다 기신이 여러와 단다디 도된 비스들에 전남 탐지 sem게 남들 대세디 자식시도와 지지시도와 어디 돌된 말에 말아서 단다 쉬어야지 나서 당부 나티니 계시디니야 오는 마 용도와 나서 디 차와라 유래 예래 단지기 워드란 예래 올리라 딜라 단지기 참지도가 되란래 전남 탐지 sem게 남들 때 오 나서 semne sem경어 동서시도와 Esta es la explicación breve que se da en el contexto de las enseñanzas de la Prajnaparamita. El siguiente verso elabora respecto a este significado. Es el noveno verso de la plegaria de aspiración de Mahamudra y dice: todos los fenómenos no son sino manifestaciones ilusorias de la mente. La mente misma carece de mente, está vacua de esencia mental. Vacua y sin embargo incesante, toma cualquier apariencia, que habiéndola examinado bien, pueda yo esclarecer el fundamento. Esta es una enseñanza más detallada al respecto. 디디 자식시 여러와 디 자신 몰랑 코랑라 도된다 기신이 예배는 도된 바디 나서 Cuando hablamos de la plegaria de aspiración de Mahamudra, esta estrofa, este verso que recetamos es una presentación breve y después viene una explicación más extensa. 다 디게 가리된 바레스나 따웨기 타제고 그래서 라디 드니 타 가르치고 그래서는 당보디 수미래서와 지강 당보디 가르치면서는 나와 탐 지sem게 남들 임바디 타제고 그래서 라바래 디직와 드니 지강 이바디 가르된 바레서는 다 텐데기 셈디안드니 라신 메바 세들라 타제고 그래서 때나 와보고 그래서 지강 이바디 된 바래 드니 제가 순바디게더니 텐데기 동바 차대당 땡중기 나와 차대양더니 야나 동바당 외살 니버대양 지 가와 마임버 될라 숭주 인데 박디 아니 타제고 그래스 아니 내숨 타지나된 따와다 숭주기 따와된 도 스림바신도 지내다 랑규를 끼고 그래스 말해 De nuevo, este verso resume 3 pasos para esclarecer la perspectiva. El primer verso dice: todos los fenómenos no son sino manifestaciones ilusorias de la mente. Dice que todas las apariencias, llegamos a un reconocimiento decisivo de que todas las apariencias no son otra cosa que un despliegue ilusorio de la mente. La segunda línea dice: sin embargo, la mente misma carece de mente, no tiene una naturaleza. Dice: está vacua de esencia mental. Y la tercera línea dice: vacua y sin embargo incesante, toma cualquier apariencia. Esto quiere decir que este aspecto de vacuidad esencial y la cualidad de apariencias coexisten en interdependencia. Esto quiere decir que no son contradictorios. La apariencia y la vacuidad son indivisibles.
En última instancia, el significado es que, porque no son contradictorios, son indivisibles, están unidos. Y este es el proceso que uno tiene que recorrer para obtener el reconocimiento de lo que queremos decir por la unidad de la luminosidad y la vacuidad, que es la perspectiva misma. Este es un proceso en el cual nos podemos involucrar paso a paso para obtener este reconocimiento y para desarrollar esta certeza en la perspectiva. 다더니 tsigang shibadi 드니 덴데기 나와 셈 똥바 순주 이임바디 아니 셰랍긴 따졌다니 로도 쳐바지 고거레스 로도 쳐바지 중벌쇼 쓰는다 공부 몰람 잡샤와라 La última línea dice que habiéndolo examinado bien pueda yo esclarecer el fundamento. Tenemos que reconocer que la mente en esencia es vacuidad, y esta es la unidad de las manifestaciones y las apariencias, la vacuidad. El hacer una investigación inteligente, el recorrer de manera inteligente estos procesos, nos lleva a la sabiduría, que elimina todos, que no tiene ninguna duda respecto a estos tres pasos, respecto al fundamento, perdón. Estos tres pasos se atraviesan de manera inteligente para llegar a esto. Y esta es la aspiración que hacemos, que habiéndolo examinado bien, pueda yo esclarecer el fundamento. 다 덴데기 드니 로도 쳐베기 녜셰디 랑귤레 계송바이나 드니 따와 마너바 양다바다 우멘 따와스나 디그레 차진 따와스나 디그레 조친 따와스나 디그레 디랑귤레 깨바레 숭바레 Al eliminar las dudas que tenemos respecto a la perspectiva, es que ¿no? generamos certeza, confianza. Y una vez que tenemos confianza en la perspectiva, a esto le llamamos la perspectiva genuina. Y esto es idéntico a la perspectiva Mayamaka, a la perspectiva Dzogchen, a la perspectiva Mahamudra, ¿no? Todas estas son idénticas. 다 덴데기 따와데 랑귤레 깨바르제발라 탑시 망보 제국어래 스스기 응기 수남 국어래 아니 체디기 초사 집장양 국어래 안퇴바당 삼바 드니 라미긴 진랍 라바 찌기 장바디기어 말에 망보지 국어래 드니 데 차상데 좀바이나 드니 덴데긴 따와데 랑귤라 nyurbuki yungore ta denane karung ma mepa inen tin tos yurung buko korwa tin du ta ngana zo ti ji shirap kyangba ge dig mare chosa dip jang kyangba ge dig mare jilap kyangba ge dig mare wa chidang ge je shebaina tumong ani chasang ani ji ngan zo ina gyaja nishu tsenga zo shirap je gyaja nishu tsenga zo ji chosa dip jang je gyaja nishu tsenga zo ge zunju je 봐. 그래서 니수 쟁아지 그 라미기 진랍당 담가 된서 차상 루루 다운되더니 개체개차로 되네질로 삼다인데 개쳐 버려. Para que esta certeza en la perspectiva surja en nuestras mentes, en nuestro ser, aplicamos una abundancia de métodos y medios para que esta certeza surja. Puede ser, por ejemplo, el generar mérito, el proceso de eliminar obscurecimientos, el acumular una abundancia de virtud, el estudiar, el reflexionar, el recibir las bendiciones de nuestro maestro. Hay tantos distintos métodos, tantos distintos medios disponibles para que nosotros podamos
generar este resultado, que es finalmente tener una certeza estable en la perspectiva. Y nosotros necesitamos toda la ayuda que podamos tener, ¿no es cierto? Necesitamos todos los medios disponibles para que esto suceda lo más rápido. Dicen que si solo estudiamos o si solo tratamos de acumular mérito o si solo llevamos a cabo las prácticas que enfatizan el acumular mérito o si solo recibimos las bendiciones de nuestro maestro y no hacemos nada más, todo esto va a hacer que no avancemos de manera tan rápida. Si no utilizamos todos los métodos a nuestra disposición, nos vamos a tardar muchísimo. Tenemos que utilizar todo lo que tengamos a mano para poder progresar lo más rápido posible. Podemos decir que el 25% es acumular mérito, 25% es ser sincero en nuestra práctica y diligentes. Sí, 25% es, digamos, apoyarnos en las instrucciones esenciales, aplicarlas. Y el 25% es apoyarnos en las bendiciones de nuestro maestro. Todos estos son aspectos importantísimos para que generemos esta certeza en la perspectiva. Tenemos que utilizar todos los medios posibles a nuestra disposición. Tene ngaranzo ta mani tsikchi tenpa ina yang rangyu la tende ke tawa di nyurtu kebra shosane miyu di de chedula dungu yo sambata wacha. Chumi kanji parwa yana, pyo kanji cha chi tsage yo na yang tene chi semge nande la rangyu la tende ke tene tawa de kebra shosane miyu ji yungu kudwa. ¿Cómo podemos lograr esto? Necesitamos tener este anhelo de que no importa en qué práctica llevemos a cabo, tenemos que decir que esta práctica me lleve lo más rápido posible al reconocimiento inequívoco de la perspectiva. Por ejemplo, recitar mantras del Mani con esta intención, que ojalá la perspectiva genuina surja rápidamente en mi mente al ofrecer incienso, al ofrecer velas, al hacer postraciones. Detrás de todo esto debe estar la intención de llegar más rápido a nuestra meta, que pronto generemos la perspectiva genuina, auténtica. Este tiene que ser la motivación detrás de todo lo que hagamos, todos los métodos que apliquemos. Laso, tadring dordina tene lamgi rimbati dordina tawa gomba chopa sum se koni ni nyamnin che ko gores. Ne tawa sena nilu la ngeshi ke patres. Gomba sena di gyun kyang patres. Chopa sena nan tende ki tawa tang gomba ni gongbol du tobe ki chagin la chopa se gores. Ta tene nipa tawa di 또 거에도 순죽을 때 이내양다 람상 순죽도 아주 또 도구 말와 뒤에들이 땡라 파병들이 림바스미레스 나와 셈 동바 순죽도 땡라 팝니 되니 도구거래 텔라 가리세 거래서나 니 양답에 따와서 거래 송파래. En resumen, ¿qué discutimos el día de hoy? Primero vimos las diferentes etapas del sendero y estas pueden entenderse a través de los 3 puntos de la perspectiva, la meditación y la conducta. Y a través de esto es que avanzamos de manera genuina o progresamos en el sendero. Perspectiva es tener certeza en la manera en la cual las cosas existen, cuál es la naturaleza de la realidad. La meditación es sostener este reconocimiento y fortalecer esta certeza. Y la conducta
son todas las condiciones conducentes o positivas, todo lo que necesitamos, todas las circunstancias que necesitamos para que de manera tan rápida como sea posible lleguemos a esta perspectiva genuina, para que no tengamos obstáculos en la meditación, para poder perfeccionar esta perspectiva y esta meditación. Estas circunstancias son la conducta. Cuando hablamos de la perspectiva, en última instancia, este es el reconocimiento y la realización de la unión de la luminosidad y la vacuidad. Sin embargo, la mayoría de nosotros no podemos llegar a este entendimiento de manera instantánea, y para que podamos construir, digamos, este reconocimiento de manera gradual, si no podemos inmediatamente reconocer o entender de manera adecuada y profunda esta unión de la luminosidad y la vacuidad, entonces nos involucramos con este proceso del que ya hablamos también, ¿no? Que todas las apariencias son la mente, reconocer que la mente es en esencia vacua y reconocer que la unión de la luminosidad y la vacuidad, esta indivisibilidad, ¿no? Y tener un reconocimiento directo de esto. Y una vez que lo tenemos, es lo que queremos decir con haber generado una perspectiva auténtica. 다더니 딘데 따와데 랑귤레 깨바라 제바라다 아주 수남 쪽사고고도 예시 쪽사고고도 담미르 제여봐 다 차상하라서 제디드니 더 콜라 튕긴 차상된 거라서더니 초수 말롱와지 또데나 수남기 소다 예시기 초수 말롱마치 송주고 거는 냠는 제 사고고래 숨버려. Y para que esta perspectiva surja de manera genuina en nuestras mentes, necesitamos utilizar todas las prácticas relacionadas con el acumular mérito y con la acumulación de sabiduría también. Utilizar todos los métodos disponibles para nosotros crea las condiciones conducentes que nos van a llevar, que van a ser un apoyo o una ayuda para que reconozcamos de manera rápida y genuina la perspectiva. Y es por eso que tenemos que llevar a cabo todas estas prácticas, todos estos métodos, sin pensar o sin estar, sin ser parciales hacia ellos, sin pensar este es mejor que el otro, este es superior al otro, ¿no? Tenemos que practicar de manera en la cual la acumulación de mérito y sabiduría se hagan de manera simultánea o unificada. 다도드나 아주 딘데게 따와디 랑귤레 깨바라 제발라 excuse me 바제네라. Start where you are, use whatever you have right now. No tenemos excusa, tenemos que comenzar donde estamos y utilizar lo que tengamos a mano. No tenemos excusas para no comenzar este proceso. Donde sea que estemos, tendremos métodos a nuestra disposición. 알았어. janju simju rimboche mage banam ge gyureche ge ba nyambara me ba ya gone gondo pelbare sho